Bueno, vamos a seguir entonces a petición de ustedes. No sé si tienen los ejemplos de la interrogativa. Voy a colocar uno para aprovechar tiempo. Diga, yo tengo una, Vaya, pero no sé ahorita si solo voy a escribir esto. Mi madre trabajó con ellos. Bueno, aquí tengo que colocarlo en los dos lados el signo, mire. Bueno, ahora deme la que usted tiene, por favor. did you buy the car? Vaya. ¿Compraste el auto? Correcta. ¿Habrá alguien más que tenga otro? Y entonces vamos a pasar a otro tema. Aquí tengo una lista, es el mismo tema, ¿verdad? Lista de verbos irregulares. Aquí está. Bebió, miren, todos tienen tilde. Comenzó, compró, construyó, pero siempre hay excepciones, porque aquí en dijo no dice dijo, no lo tildo. Aquí hizo, tampoco decimos. Fue tampoco. Entonces todo lo que está así más pintado es por algo. Por ejemplo, aquí tuvo o había la palabra, miren, supo, no decimos supo, sino que decimos supo. Igual aquí lo que está más remarcado es por algo. Por ejemplo, los remarcados es en pasado simple, que es el que estamos estudiando ahora, pero hay dos formas de pasado, que es el simple y el participio. Por el momento el participio no nos va a interesar, pero sí tenemos que ver la diferencia que el pasado de los verbos irregulares cambia cuando es pasado simple y cuando es pasado participio, no en todos los casos. En el caso de bebió, que es drank, bebido es drunk, entonces ahí cambió. En el caso de buscó, search, y search es el mismo. Entonces, aquí está esta lista de verbos que le puede ayudar, pues algunos ustedes se los va a aprender, no van a hacer todo de una vez, pero conforme a usted le interese y vaya en el proceso, usted va a ir mejorando su construcción de vocabulario. Por eso es tan importante esa construcción de vocabulario que yo les doy, porque eso es lo que les afianza a ustedes a aprender más. Este es los verbos regulares. Miren, she took the book. Ella tomó el libro. Vamos donde dice took, tomó, tomar, tomado, tomó, miren, tomó, took. She took the book. Aquí está el pasado. Pero cuando la traslado a negativa, ya no digo took, sino que tengo que saber el verbo base, que el took. Took viene de take. Eh, y ella no tomó, y tomó ella el libro, tomó ella el libro, entonces coloco el signo de interrogación. Bueno, entonces aquí tampoco estoy ocupando took, sino que el verbo base que es take. Y vienen los verbos regulares, que aquí también hay algunas excepciones, por ejemplo, abrió,
Aquí no vamos a decir abrido, sino que abierto. Pero la característica de los regulares es que aquí, miren, en el simple y en el participio se escriben igual en inglés, pero en español cambian. Mire, agradeció, agradecido. Aprendió, aprendido. Y aquí es lo mismo, pero ¿y cómo voy a saber en una oración? Depende de la estructura de la oración, porque cuando yo utilizo este pasado voy a utilizar otra estructura a diferencia de la que estamos estudiando en este momento. Pues aquí están todos los pasados, algunos, porque esta es una lista de verbos, pero hay muchos más, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando del tiempo pasado de los verbos, siempre hay excepciones en el idioma. Y el verbo to be, como el can, el to be y el have, tienen excepción. El to be, el pasado, no nada que ver con lo que estamos viendo did arriba, sino que aquí estamos. En tiempo presente es I am. We, you, they are. He, she, it is. Pero cuando yo hablo de pasado, es I was, we, you, they were, y he, she, it was. Y como estamos viendo el pasado simple de los verbos, no podemos dejar pasar el pasado simple del verbo to be, que es was, were, y esto quiere decir que es un verbo irregular. Entonces aquí, miren, I, you, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Igual aquí, solamente que aquí es negativa y este es interrogativa. Pero el verbo to be es muy aparte de esta explicación que yo les estoy dando aquí. Esto es muy específico de todos los verbos, a excepción del verbo to be, que to be significa ser o estar. Entonces aquí está, miren, I was. Como el verbo to be tiene dos traducciones a español, yo estuve, yo fui o era. Decimos yo fui. Yo fui un alumno excelente el año pasado. Es yo era un alumno excelente. Lo correcto del idioma, porque aquí vamos a tender a confundirnos con ese fui, que es un fui de ir también. Hay un fui de ir. Si nosotros decimos fui un buen estudiante, yo sé que es de ser, pero también puedo decir, yo fui a la escuela ayer y ese fui no es de ser, es fui del verbo ir. Entonces, no nos tenemos que confundir. ¿Y cuál es el fui del verbo ir? Solo lo voy a colocar aquí como una referencia, pero lo voy a borrar. El fui del verbo ir viene de go. Hay de go que significa ir. Y cuando lo conjugo de fui, se convierte en I went. Y went significa fui del verbo ir, no del verbo estar ni de ser. Entonces, no nos vayamos a confundir que fui, lo decimos, tal vez estamos diciendo mal el idioma, porque en realidad es era. You were, usted estuvo, vos estuviste, tú estuviste, usted fue o usted era, vos fuiste o vos eras. Tú fuiste o tú eras, pero en realidad el verbo ser o estar como ser es de era, no de fue, porque fue nos tiende a confundir con el verbo ir. She was, él estuvo como estar y como ser, eso fue, eso era. Nosotros estuvimos, nosotros fuimos o éramos. Ustedes estuvieron, ustedes fueron o eran. Ellos o ellas fueron o eran. Entonces, aquí no se van a perder, porque aquí está la información bien clara del pasado simple de todos los verbos, a excepción del to be, que tiene su propia forma gramatical para hacer un pasado. Verbo to be, presente, pasado, futuro, presente perfecto y pasado perfecto.
Cambia. Cuando es presente, I am. Cuando es pasado, I was. Cuando es futuro, es I will be. Cuando es presente perfecto, I have been. Pero ahorita nos vamos a centrar en el past tense del verb to be, que es was y were. Am, is, are, lo vimos anteriormente, casi al principio. Y cuando ahora que están jugando Duolingo, están viendo ustedes mucho lo que es el verbo ser o estar o to be en tiempo presente. Pero recordemos que tiene su pasado, que es was y were. ¿Cuándo voy a ocuparlo con was? I was. ¿Cuándo con were? We, you, they were. ¿Cuándo con was nuevamente? He, she, it was. Aquí está, presente del verbo to be. Yo soy un buen estudiante en presente. Past del verbo to be. Yo fui un buen estudiante o yo era un buen estudiante. Del verbo ser o estar en pasado. I was a good student. I am a good student. I am a good student. Yo soy un buen estudiante. Past of the verb to be. I was a good student. Yo era un buen estudiante. Past of the verb to go, que es el pasado del verbo to go. Yo fui a la escuela, del verbo ir. I went to school. Les coloco este ejemplo como referencia por la palabra fui, que se utiliza cuando yo ocupo el pasado del verbo to be. To be affirmative, I was, you were, he was, she was. I was tired, yo estuve cansada esta mañana. You were very good, tú fuiste muy bueno. He was the best in the class, él fue el mejor en su clase. She was late for work, ella fue tarde a su trabajo. It was a sunny day, era o fue un día soleado. Y así pues, ahí están algunos ejemplos que les ayudarán a hacer oraciones en pasado simple, tanto del verbo to be como del resto de los verbos. Entonces, para el resto de los verbos, que son estos, yo tengo que utilizar esta forma de trabajar. Y para el verbo to be, entonces ya está la estructura para que podamos diferenciar entre verbo to be de pasado y el resto de los verbos que voy a ocupar did o el pasado de los verbos, ya sea regulares o irregulares. Ahora trabajamos el tema de how much. La vez pasada, yo creo que ustedes trabajaron much, many, a lot of, no sé si estoy mal, pero en este caso es how much de incontable y contable. ¿Verdad que sí vieron los nombres contables e incontables en un tema anterior? Sí, licenciada. Va, entonces ahorita solo vamos a reforzar el tema. ¿Cuáles serán los incontables? Aquellos que no se pueden contar, que están en plural, pero, por ejemplo, el agua. El agua es un incontable, pero cuando hablo de botellas de agua, claro, se convierte en un contable. Yo tengo, I have 5 bottles of water. Tengo 5 botellas de agua, pero necesito agua. I need some water. Entonces, ahí que necesita agua es un incontable porque el agua no la puedo contar así, pero sí la puedo contar cuando es por medida. Entonces, estamos en incontables. How much sugar you like? ¿Cuánta azúcar tú necesitas? Much lo voy a ocupar con incontables. How much sugar, how much bread, how much cheese. Yo no los puedo contar. Miren, no, no son plural, pero son uno solo. Entonces, how much significa cuánto. Cuánto de cosas que yo no puedo contar.
Luego, how many. Ahí, how many cosas que yo sí puedo contar. Por ejemplo, las papas, los huevos, los tomates, eso sí puedo contar. Miren, esto entonces, how many significa cuánto de cosas que puedo contar. Y how much, cuánto de cosas que yo no puedo contar. Entonces aquí, how much coffee would you like? How much milk would you like? How much gas would you like? How much butter would you like? Estos yo no los puedo contar y por eso estoy ocupando much. Y many, how many potatoes would you like? How many eggs would you like? Entonces, aquí yo puedo responder. I, me gustaría beber, drink a cup of coffee. Aquí ya se convirtió en contable porque una taza de café sí la puedo contar, pero el café como tal no lo puedo contar. Entonces aquí hay preguntas de contables y de incontables. Este mismo tema me trae que son los cuantificadores que ustedes yo creo que los vieron en un tema anterior. Some, any, a lot of, much, many. ¿Y cómo los voy a utilizar? Aquí hay unos videos del tema. Some y any, aquí. Y much, many, a lot of. Aquí está cuando lo utilizo mucho. Por ejemplo, much indica grandes cantidades. Many indica un gran número de algo. Y a lot of indica un gran número de cantidad de algo. Much se traduce como mucho o mucha. Many se traduce como mucho o mucha. A lot of significa mucho, mucho, muchas y muchas. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Aquí está, miren la clave. Se usa con sustantivos que no se pueden contar. Many se usa con sustantivos que sí se pueden contar. Y a lot of se usa con sustantivos que se pueden contar y que no se pueden contar. Much se usa con sustantivos en singular, como agua, sugar, paper, papel. Sustantivos singulares que no se pueden contar. Y many se usa en sustantivos que se pueden contar. Por ejemplo, potatoes, bananas, apples son sustantivos que tienen cantidad y que yo los puedo contar. Y a lot of se usa con sustantivos en singular y en plural. Y luego, oraciones negativas, esto también es importante. Much lo ocupo para oración negativa e interrogativa. Many lo ocupo para oraciones negativas e interrogativas. Y a lot of se utiliza solo para oraciones afirmativas, pero también muchas veces hay algunas excepciones, como en todo, ¿verdad? Entonces, esto es lo general que yo puedo tener en cuenta. Aquí hay un video de Some y Any. Aquí yo se los voy a compartir en la plataforma. Los vamos a ver solo una parte donde nos interesa de los dos. Se usa cuando la cantidad no es conocida. Alguno de, algún, algunos. Se usa en sustantivos contables e incontables. La diferencia está aquí, miren, que some se usa en oración afirmativa y any lo voy a utilizar en oración interrogativa. Entonces me voy a ir al video.
Hola a todos, bienvenidos a Aprende en Aquí, una oración. mire, some Ay. porque es una oración afirmativa. I have some money. Tengo algún dinero. I don't have any money. No tengo ningún dinero. Entonces, aquí está la diferencia que dice ahí, que es cuando es oración afirmativa, ocupo some. Cuando es negativa o interrogativa, ocupo any. Vamos a ver si hay alguna interrogativa. Lo voy a pasar así solo rápido de algunos ejemplos que pueden ayudarnos. Miren, I am not going any clothes. No voy a comprar ropa, ninguna ropa. Es negativa. Vamos a buscar una interrogativa. Aquí está, miren. Is there any ice cream in the fridge? No hay ningún helado o hay hielo en la nevera, pero como es pregunta, estoy ocupando any. Entonces, esa es la única diferencia entre some y any. Pregunto, ¿cuándo voy a ocupar some? ¿En qué caso de oración voy a ocupar some? ¿En oración afirmativa, negativa o interrogativa? ¿Cuándo voy a utilizar some? ¿Se les quedó? ¿Cuándo utilizo some? ¿No se les quedó? ¿Qué dicen? No hay respuesta. O relevante. ¿Comprendieron el tema? Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí hay alguna lista de adjetivos que solo se las dejo ahí, pero vamos a hacer algunos ejemplos para que les quede claro. Bueno, voy a hacer una oración con some. ¿Qué dice la oración ahí? Licenciada, no se mira el documento, se mira lo del video. Ah, vaya, ahorita se los comparto. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Hoy sí. Ahora sí, licenciada. Vaya. Vamos a hacer ejemplos y así se nos queda un poquito más clara la información. Utilizando some. I have some books. ¿Qué dice la oración? Yo, ¿qué significa have? Tengo Tengo, ¿qué? Some, ¿qué es? muchos, ¿no? Algunos. Algunos. Algunos libros.
¿Por qué ocupé some aquí? Porque es una oración afirmativa. Ahora voy a hacer una con any. I have not any books. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Yo no tengo siempre algunos libros. ¿Por qué ocupé any aquí? Porque la ocupo cuando es una oración negativa. Y voy a ocupar una oración interrogativa. Have you any books? ¿Cómo dirá la oración ahí? ¿Cómo dice? Ayúdenme. ¿Qué dice ahí? ¿Tú tienes algunos libros? Pues, aquí se ve que any lo ocupo para interrogativa y para negativa. Y son, que significa lo mismo, solo lo ocupo en oración interrogativa. Vamos a seguir aquí. Ahora voy a ocupar con much. Ella tiene mucha hambre. Muy bien. Y much. Ella no tiene mucha hambre. Mucha. Money. Ella tiene, ella no tiene. Ella no tiene muchas manzanas. Este sí se puede contar y este no. Cuando yo no puedo contar, ocupo much. Cuando yo puedo contar, ocupo many. Y al oro, ella tiene mucha, ¿qué dirá ahí? Agua. Vale. ¿Y de dónde, y cómo sé yo que van de una manera o de otra?
Yo me voy a guiar por esto, mire. Aquí están las claves para cómo puedo hacer una oración y otra de otra manera, dependiendo de lo que me dice la regla. Bueno, me hacen una oración con cada una de ellas y me dan un ejemplo. Vamos a unos 2 minutitos y voy a preguntar. Con N, con la que usted quiera. Con N, con some, con N, con much, con many o con a lot of. ¿Alguien ya tiene su ejemplo? ¿Alguien que quiera dar su ejemplo? Con some. Comenzamos con some, que es algunos o alguna. Por ejemplo, yo tengo alguna información para ti. Tengo algunos libros, o sea, se traduce a alguna o algunos. Cuando es oración afirmativa, yo ocupo some. ¿Quién me da un ejemplo? Supongo que tal vez están ocupados, ¿verdad? En algún otro que hacer, tal vez de trabajo, supongo. O no están trabajando. Licenciada, podría ser she has ¿En qué caso? En some. en ujú. Sí, She has some flowers. Ella tiene algunas flores. sí, ahí estamos bien. Mire, es oración afirmativa y por eso va a ocupar usted some. Ahora alguien que me dé un ejemplo de N en oración negativa. ¿No hay? I don't, Ajá. I don't want any coffee. Sí, Yo no quiero café. correcto. Algún café, ¿verdad? Sí, yo no quiero café. Ahí está correcto. ¿Alguien más con una interrogativa? O con much, o con many, o con a lot of. Bueno, fíjense que creo que falta poco tiempo para que termine la clase. ¿No saben ahí, no les aparece cuánto? ¿No les aparece ahí cuánto? No, licenciada, a mí no. Les voy a volver a tomar otra foto. 5:15, licenciada. Vale, muchas gracias. En esos 5 minutos solamente quiero no irme sin darle las gracias. Les agradezco mucho por el tiempo que estuvieron aquí conmigo y yo espero que primero Dios vernos la otra semana, creo yo que ya nos tocaría vernos y pedirles el favor que cualquier cosa yo voy a estar al pendiente ahorita si necesito
hablar con alguien que inmediatamente se comunique conmigo en privado, porque yo solo escribo, necesito hablar con Sandra, por ejemplo. Entonces, inmediatamente Sandra que se comunique conmigo para explicarle el por qué yo necesito hablar con ella o con él. Yo les voy a enviar un documento ahorita al grupo para que me anoten una información y me lo manden de regreso eh, yo voy a escribir ahí, se los voy a enviar ahorita y les voy a dar hora para que me lo envíen y voy a colocar unos iconos ahí, por ejemplo, el nombre de la persona que me está mandando el documento y, y un icono, porque entonces así cuento yo cuántos me lo mandaron ya. Es solo como una referencia. Yo les voy a dar el ejemplo en el WhatsApp y ustedes me hacen favor de seguir el ejemplo. Entonces, muchas gracias por estar en la clase y gracias a todos, ¿verdad? Y especialmente a aquellos estudiantes que también participaron. Yo sé que no es fácil participar y a veces nos da pena, pero es bien importante que el estudiante también participe porque yo soy de la opinión que la clase no solo la hace el maestro, ¿verdad? Sino que la hacemos todos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos, alguna indicación, alguna referencia, cualquier cosa que algún estudiante quiera opinar. Todavía estamos. Mira, disculpe, el documento se lo reenviamos ahí al chat grupal o personal. No, al chat del grupo. Solamente que dentro de 15 minutos para que todos lo manden al mismo tiempo o en 5 minutos. Yo les voy a escribir cuando les, por favor, mándenme el documento, pero o les voy a dar más tiempo, porque puede ser que algunos no tengan la información que yo les estoy pidiendo a la mano. Entonces les voy a dar en media hora. Y si alguien cree que no, en 15 minutos, y en 15 minutos puede comenzar a mandar el documento quien ya lo tenga. Y quien no, pues lo manda después. O yo les voy a escribir ahí para que quien lo tenga lo más pronto posible, lo mande lo más pronto posible. Y quien no, pues que se tome el tiempo para buscar la información y me lo envían. Pero lo que yo necesito es tener la información. Entonces voy a escribir en el chat y si a alguien se le facilita enviarlo pronto, lo envía pronto entonces. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues yo de mi parte, Ah, diga. con lo de Duolingo, ahora sí ya se puede subir lo de los bloques, como usted dijo que lo iba, creo que dijo que lo quería que lo subiéramos hasta de último todo. Eh, no, o sea que lo de Duolingo usted lo tiene que estar subiendo cada semana. No sé si así lo hicieron. Lo que yo les dije es que al final yo les iba a pedir una información de todo lo que habían hecho en Duolingo. Supongo que todos fueron subiendo su Duolingo conforme la semana. No sé si hay alguna pregunta. Ya no hay. Licenciada, disculpe, entonces para hoy ya tendríamos que haber terminado lo de Duolingo, la sección quinta. No, la sección quinta comienza de hoy. La puede Ah, subir ya. de hoy hasta. Eso también es, fíjense que el tiempo no se les va a dejar la semana entera porque a veces nos hacen correr y no sabemos si nos dicen ya el lunes tenemos que subir notas. Entonces, por favor, que comprendan que no es porque no les quisimos dejar el tiempo, sino que es por esa razón. Si supongamos que no las piden el lunes, si alguien tiene alguna dificultad, pues yo puedo ampliar el tiempo un día más. Entonces, traten